Las dietas cetogénicas que en estos tiempos están tan de moda tienen muchos beneficios para nuestra salud y estos beneficios están documentados y comprobados científicamente en diversos estudios. Es importante recalcar que estos múltiples beneficios solo se alcanzan cuando se lleva el plan de alimentación cetogénico de manera saludable y bien implementado. Aquí en este video les cuento los que son para mi criterio, los 7 beneficios más importantes de las dietas cetogénicas. Comencemos. Obviamente, el primero de los grandes beneficios que vamos a obtener al hacer un plan de alimentación cetogénico de manera correcta, de manera saludable, va a ser la pérdida de peso. La pérdida de peso, la primera semana, quiero que sepan que normalmente y en la mayoría de los pacientes es muy acelerada. Y esto ocurre porque al dejar de consumir carbohidratos, al dejar de consumir azúcares, nuestro cuerpo toma las reservas de glucógeno que están principalmente en el hígado y en los músculos y se las termina. Entonces, normalmente los primeros 7 días es cuando se pierde mucho más peso. Alrededor de entre 2 y 4 kilos de peso es lo normal que pierdan los pacientes cuando comienzan un plan de alimentación cetogénico. Al cuarto día se termina esta reserva de glucógeno y es entonces cuando comenzamos a utilizar las grasas para formar nuestra propia energía. Utilizamos las grasas, las desdoblamos, las metabolizamos y las convertimos en glucógeno y en cuerpos cetósicos. Las dos son partes esenciales para tener energía y para sentirnos bien y para tener nuestras actividades diarias. Entonces, el primero de los grandes beneficios al hacer una dieta cetogénica es la pérdida acelerada de peso. El segundo y no menos importante beneficio que vamos a obtener con una alimentación cetogénica es la mayor sensibilidad a la insulina o disminuir nuestra resistencia a la insulina. Esta hormona controla el metabolismo en general, tanto de los carbohidratos como en la cetosis de las grasas. Entonces, cuando estamos teniendo mayor sensibilidad a la insulina por no estar secretando grandes cantidades de insulina al consumir carbohidratos, mejoramos muchísimo nuestro metabolismo y mejoramos muchísimo, por lo tanto, el metabolismo de las grasas. Y aparte de eso, prevenimos muchísimas enfermedades que están asociadas a la resistencia a la insulina, como es la diabetes. Así que es muy beneficioso hacer una dieta cetogénica y bajar nuestra resistencia a la insulina. El tercer beneficio que vamos a experimentar y que vamos a obtener con la alimentación cetogénica es tener una mayor sensación de saciedad. Nos vamos a sentir llenos o vamos a tener menor necesidad de estar comiendo. Esto ocurre porque nuestro cuerpo entra en lo que llamamos cetosis y empieza a producir su propia energía a partir de las grasas. Empieza a producir su propio glucógeno, empieza a producir cuerpos cetósicos, pero aparte sí tiene una razón fisiológica y tiene una razón que está relacionada íntimamente con nuestro cerebro, más específicamente con el hipotálamo. Los cuerpos cetósicos van al hipotálamo y nos quitan la sensación de hambre. En el hipotálamo es donde se produce esa sensación de hambre. Digamos que el hipotálamo es una parte del cerebro que es la encargada de decirnos que nos da hambre. Entonces los cuerpos cetósicos van al hipotálamo y bloquean esa sensación de hambre. Por lo tanto, la cetosis nos quita el hambre y nos da una sensación de que estamos llenos todo el día. El cuarto beneficio de estar con un plan de alimentación cetogénico es que, a pesar
de que mucha gente se preocupa por este tema es la disminución de triglicéridos, colesterol y ácido úrico en nuestra sangre. Normalmente cuando comenzamos a consumir demasiadas grasas, demasiadas proteínas, y que es en lo que está basado principalmente la dieta cetogénica, la mayoría de los pacientes tienen el temor de que esos niveles van a empezar a subir por consumir este tipo de alimentos. Pero es todo lo contrario. A la hora de que terminamos con todas nuestras reservas de glucógeno, nuestro organismo tiene que comenzar a metabolizar y a desdoblar triglicéridos, colesterol, ácido úrico que están en nuestras células adiposas, que están en nuestra grasa, y de esa manera se bajan muchísimo los niveles de triglicéridos, ácido úrico y colesterol, porque nuestro propio cuerpo los está consumiendo para de esa manera producir energía y producir cuerpos cetósicos. Así que si es una de sus preocupaciones, siempre y cuando lleven un plan de alimentación cetogénico que sea implementado correctamente, créanme, el beneficio va a ser muy grande en cuanto a bajar esos niveles y proteger su sistema cardiovascular con este tipo de alimentación. El quinto beneficio que se obtiene con la alimentación cetogénica, con la dieta cetogénica, es la disminución de la inflamación en general. Normalmente los pacientes que padecen de sobrepeso, los pacientes que padecen de obesidad, tienen inflamación en todo el cuerpo, y esa inflamación les causa dolores, les causa en muchas ocasiones entumecimientos matutinos y les causan muchas molestias. Cuando comenzamos a quemar nuestras grasas, más o menos al cuarto día de que empezamos a hacer una dieta cetogénica, empezamos a quemar grasas y empezamos a desdoblar, a metabolizar triglicéridos. Nuestros adipocitos, cuando están muy llenos de grasa, producen unas sustancias que se llaman citoquinas, y estas citoquinas son las responsables de la inflamación en todo nuestro cuerpo. Entonces, si disminuimos tanto la cantidad de adipocitos como su tamaño, vamos a disminuir en gran medida la producción de citoquinas, que es lo que nos produce esa inflamación en todo el cuerpo. Por lo tanto, vamos a tener muchísimo bienestar y nos va a disminuir el dolor crónico que muchos de esos pacientes padecen. Este es un beneficio muy importante, porque al disminuir nuestras cantidades de citoquinas, no nada más disminuimos la inflamación, también disminuimos el dolor y por lo tanto disminuimos el estrés. Sexto beneficio de realizar una alimentación cetogénica es que vamos a tener mucha más cantidad de energía. Cuando empezamos un plan de alimentación cetogénico, vamos a formar muchísimo más ATP y vamos a tener más reservas de ese ATP. El ATP, digamos que es la energía que tiene nuestro cuerpo en forma de una molécula que se llama ATP. Entonces, con la alimentación cetogénica vamos a formar mayor cantidad de mitocondrias. Las mitocondrias son unos pequeños organelos que están dentro de nuestras células y que son, digamos, el organelo que guarda y que forma además esta energía que se llama ATP. Cuando comenzamos un plan de alimentación cetogénico vamos a tener mucho más formación de mitocondrias y por lo tanto vamos a formar y almacenar mucho más cantidad de energía. Y eso se va a traducir en que vamos a tener energía todo el día sin necesidad de ninguna clase de estimulante como la cafeína. Así que sí, la alimentación cetogénica nos va a dar mucho más energía. El séptimo y último beneficio que vamos a obtener con una alimentación cetogénica es que nos vamos a sentir y vamos a estar mucho más enfocados. Al cerebro le gusta consumir glucógeno que estamos formando a partir de nuestras propias grasas, pero también
le encantan los cuerpos cetósicos. Y los cuerpos cetósicos le dan al cerebro un estado en el que tiene mucho más facilidad de enfocarse, en el que vamos a leer durante más tiempo, en el que nos vamos a sentir con mayor capacidad de no distracción. Y es súper importante que sepan que este estado que nos dan los cuerpos cetósicos no tiene nada que ver con una sensación falsa como lo que nos podría dar la cafeína. Este estado de concentración que nos dan los cuerpos cetósicos es real y es muy, muy beneficioso para nuestro estudio, para nuestro trabajo en general. Conclusión, la dieta cetogénica, la alimentación cetogénica, no nada más tiene estos 7 beneficios, tiene múltiples beneficios y esos beneficios son muy fáciles de llegar a ellos, son muy fáciles de obtenerlos. Solamente tenemos que seguir un plan de alimentación que sea correcto y que sea sano. Y no nada más vamos a perder peso, vamos a tener muchísimos beneficios. Les agradezco muchísimo que hayan visto este video, me ayudan muchísimo si le dan like y si lo comparten. Gracias.